Entonces hoy vamos a continuar con este estudio en la palabra de Dios acerca de la persona de Jesucristo. Sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que definitivamente a la luz de la Escritura nosotros pudimos comprender que así es. Él es el Hijo de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de otro aspecto de la naturaleza del Señor Jesucristo que tú y yo necesitamos conocer. Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, y si nosotros no lo conociéramos, ¿cómo podríamos nosotros recibir la salvación de alguien que no conocemos, verdad? Hoy vamos a hablar acerca de esa naturaleza de Jesucristo y vamos a comprender, como por ahí se dice mucho, que Jesús es un ángel. Hay unas religiones donde han enseñado que Jesús es el arcángel Miguel. Hay religiones donde han enseñado que simplemente Jesús es un ángel. Hoy vamos a estudiar a la luz de la palabra, por eso te digo bien concentradito, no permitas que nadie te vaya a distraer. Vamos a estudiar a la luz de la palabra si Jesús es un ángel, si de verdad Jesús es un ángel. O sea, no te lo voy a decir con mis propias palabras, sino que te lo voy a demostrar con la palabra del Señor. Y por eso es importante que cada día que nos reunimos acá a estudiar la palabra, tú puedas traer tu Biblia para que puedas constatar lo que yo estoy leyendo, que sea igual a lo que tú estás leyendo allí, porque es la Biblia y porque allí está consignado. Para nosotros, antes de nosotros poder concluir si Jesús es un ángel o si Jesús no es un ángel, primero comencemos estudiando acerca del origen del universo, acerca de cómo Dios creó el universo y acerca de dónde, en qué parte de la historia, en qué momento surgieron los ángeles, para saber si ahí mencionan a Jesús, ¿no? Job, el libro de Job, capítulo 38, dice la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 38, del versículo 6 al 7. Voy a leerte este pasaje de la Escritura. Dice, estaba Dios hablando con Job, haciendo como un recuento para ponerte a ti en contexto. Job se estaba quejando por las pruebas tan grandes que le habían sobrevenido. Job estaba diciéndole a Dios, no, ojalá tú me quitaras la vida, yo ya no quiero, esto es muy horrible, yo he sido buena persona, tú por qué me estás castigando. Bueno, algo más o menos así decía Job. Entonces Dios, en el capítulo 38, dice la palabra que Job estaba allí quejándose y autocompadeciéndose de sus problemas y su situación, cuando de repente Dios se le aparece a Job. Y entonces Dios le dice a Job, bueno, ya tú has dicho muchas cosas, ya te has quejado, ya has hablado mucho, ahora me toca hablar a mí, así que siéntate y cállate, y escúchame lo que te voy a decir. Y entonces empieza Dios a decirle a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé el universo? ¿Dónde estabas tú cuando yo establecí la tierra, le puse las dimensiones? ¿Dónde estabas tú cuando yo separé las aguas, le puse límites para que no traspasaran esos límites? ¿Dónde estabas tú cuando yo extendí las estrellas en el firmamento? ¿Acaso tú algún día le has dado órdenes a la mañana? ¿Acaso tú algún día has determinado la ruta de los vientos? ¿Acaso es que tú esto y esto? Y entonces todas esas preguntas, y eso fue, como decimos en nuestra nación, tremenda vaciada. Pues Dios le dice a Job, bueno, tú te crees el centro del universo porque tu problema es tú eres el único que tiene el problema. ¿Te crees el centro del universo? Pues entonces te voy a decir cómo yo creé el universo, para que luego, después de que yo te explique todo lo que te explique, ya tú vas a determinar qué tan importante eres tú frente a todo lo que yo creé. Entonces, la palabra del Señor habla que dentro de el capítulo 38, que es donde comienza, porque es del 38, el 39, 40, 41, hasta el 42. En el capítulo 42, Job, totalmente bombardeado por toda la gloria de Dios y por toda la revelación que Dios le había mostrado de cómo creó el universo, los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Job simplemente queda así como impactado,
se le olvida la sarna que tenía la piquiña, se le olvida todas las pruebas. Y lo único que tiene Job para decir al final es, ay Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y ahora me arrepiento por todo lo que dije. Porque vio la grandeza de Dios. Dios manifestó a Job todo lo que le mostró así como en una visión, como tú ver, imagínate una película. Dios le mostró a Job cómo había creado el universo. Y cuando Job comprendió por revelación cómo Dios había creado el universo, se da cuenta que no está hablando con cualquier persona, que está hablando con el Señor Dios Todopoderoso. Entendió más sobre el poder de Dios y dijo, no, es que yo soy como un grano de polvo en medio de toda esta creación. ¿Sí ven? Y cambió su mentalidad. Fue algo maravilloso que Dios hizo. Pero eso no es el motivo del tema, sino que tenía que contarte esto para poder que tú comprendas por qué Dios menciona lo que voy a leer. Pues Job capítulo 38, estando Dios en ese relato contándole a Job lo que hizo, voy a leerte del versículo 6 al versículo 7. ¿Sobre qué bases, dice la palabra, sobre qué bases descansa la tierra? ¿Quién puso la primera piedra? Mientras cantaban a una voz las estrellas de la mañana y los ángeles lanzaban gritos de alegría. Pues una de las cosas que sabemos a la luz de la palabra, conforme a esto que estábamos estudiando, es que cuando Dios creó el universo con el poder de su palabra, lo primero que Dios creó fue los ángeles. Dios primero creó los ángeles y después Dios creó el universo. Dentro de ese universo estamos incluidos tú y yo. Acuérdate, en el sexto día Dios creó al hombre, no con el poder de su palabra, sino con la moldura de sus manos, tomando el cuerpo del hombre del barro de la tierra. ¿Por qué creó los ángeles primero? Porque los ángeles, al observar, a ser testigos presenciales de cómo Dios hacía el universo, los ángeles tendrían, como decimos aquí en nuestra nación, los ángeles tendrían repertorio, tendrían parlamento, tendrían bases firmes para adorar a Dios. De no simplemente adorarlo porque Él dice que es grande, o adorarlo porque pues en la palabra dice que es necesario, que nos es una necesidad innata del ser humano o de la creación en general, adorar a Dios. Porque entre otras cosas los ángeles no son los únicos que adoran a Dios, los animales adoran a Dios, las plantas adoran a Dios, las estrellas. Hay investigaciones científicas donde han descubierto que las estrellas generan sonidos. Y cuando los científicos grabaron los sonidos de las estrellas, encontraron que las estrellas cantaban. Y es lo que dice aquí el libro de Job. Cuando Job escribió esto, a ver, te digo, eso sería como en la antigüedad. No recuerdo en qué época históricamente, pero podría ser en el año 1200 antes de Cristo. Entonces, cuando eso ni siquiera existían los telescopios, no existían los observatorios astronómicos ni nada de eso. O sea que Job ya sabía algo que apenas ahorita vino a descubrir la ciencia, que las estrellas cantan. Y lo más tremendo es que estos científicos, al descubrir que las estrellas cantaban y grabaron los sonidos que las estrellas emitían, escucharon que las estrellas alababan a Dios y decían aleluya, aleluya, eso es real. Las estrellas le cantan a Dios y le cantan aleluya. ¿Qué quiere decir aleluya? Una frase hebrea que significa alabado sea Jehová, o alabado sea el Señor Dios Todopoderoso, bendito y alabado. De las estrellas cantan. Entonces dice aquí la palabra, mientras cantaban a una voz las estrellas de la mañana. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Dios, se lo dijo a Job en esa época. Y los ángeles lanzaban gritos de alegría. O sea que Dios creó los ángeles primero y luego hizo la creación.
Pero miren que acá no menciona a Jesús. Dice, y Dios creó los ángeles y uno de ellos, el más hermoso, Jesucristo. No, por ahí no dice que Jesús es un ángel. Habla en general de los ángeles, ¿verdad? Pues Dios, en su majestad trina, en su esencia trina, cuando te digo trina, te estoy hablando de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban, desde antes de la fundación del mundo, estaban unidos y eran uno. Y siempre han sido uno, pero son tres personas. Y estaban en su morada, en la santa morada de Dios, en el cielo. Jesús entonces estaba con Dios, como lo habíamos estudiado en la vez pasada, y es el Hijo de Dios. ¿Acaso hay diferencia entre Jesús y los ángeles? Recuerda que estamos estudiando, para los que acaban de llegar, estamos estudiando si Jesús es el Hijo de Dios o es un ángel. Porque hay doctrinas y hay religiones que dicen que Jesús es un ángel, o que es el arcángel Miguel, o que es un ángel en general. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17. Voy a leer el pasaje de Colosenses. Del 15 al 17 dice de la siguiente manera: nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. Ella está diciendo que Cristo es Dios. Cristo no es un ángel, ¿verdad? Cristo es Dios. Seguimos. Él existe desde antes de la creación. O sea que Jesús estaba desde antes que los ángeles fueron creados, ¿verdad? Eso también comprueba que Jesús no es un ángel. Sigo leyendo. Y es supremo Señor de toda ella. Vuelvo y leo. Él existe desde antes de la creación y es supremo Señor de toda ella. ¿Qué está diciendo la palabra? Que Jesús es Señor de toda la creación. O sea que Jesús es Señor también de los ángeles, porque los ángeles son creación. Como las plantas, los animales, como los seres humanos. Todo fue creado por la magnificencia de Dios. Sigo leyendo. Con su poder, usted está hablando de ese poder de Dios. Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, ya sean los seres espirituales. Está hablando de los ángeles. O sea que Dios con su poder creó los seres espirituales. Pero está hablando de ese poder también de Jesucristo. Miren, lo sigo leyendo. Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, ya sean seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado por Él y para Él. Cristo existió antes que todas las cosas y todo el universo sigue su curso gracias a Él. Pues mire que dice Cristo, está hablando de Jesús. Cristo existió antes que todas las cosas. ¿Y cuáles son todas las cosas? Los ángeles, los mares, todo lo que estábamos leyendo ahorita, ¿verdad? Cristo es antes que todas las cosas. O sea que a Jesús no lo podemos incluir como parte de la creación de Dios. Si tú afirmaras o si tú creyeras que Jesús es un ángel, estarías diciendo que Jesús también fue creado por el poder de la boca de Dios y que está al mismo nivel de los ángeles, que son los seres espirituales que aquí habla. Dice, Cristo existió antes que todas las cosas y todo el universo sigue su curso gracias a Él. O sea que, ¿quién es el que sustenta el universo? ¿Quién es el que sustenta la creación? El que sostiene los planetas, el que le da el fundamento a todo lo que existe. Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el que sostiene todo. Te voy a seguir leyendo. Entonces, en Colosenses, ¿qué puedo yo concluir? Primero que todo, que Jesucristo existe desde antes de la creación. Segundo, que los ángeles fueron creados por su causa. O sea, a través de Cristo toda la creación fue hecha. O sea que los ángeles existen por causa de Jesucristo y su gloria, su magnificencia. Sigo leyendo. Que Jesucristo es supremo Señor. Eso no lo han dicho de ningún ángel. Tú vas a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y en ninguna parte vas a encontrar que hay un ángel que sea amo y Señor del universo. En ninguna parte de la Biblia tú vas a mirar, tú vas a encontrar que hay un ángel a quien Dios le haya otorgado autoridad.
para ejercer potestad y gobierno sobre el universo. Eso no existe. Eso viene de una doctrina llamada angeología, que es demoníaca. La doctrina de la angeología es la que determina o la que caracteriza a los ángeles como seres de poder y autoridad para dominar sobre el universo y para poder recibir adoración del hombre. Y es un principio satánico, porque dice la palabra del Señor en muchos pasajes, solo adora a Dios. Y ya vamos a explicar acerca de eso. El cielo, cuando te hablo del cielo, no estamos mirando este pedacito así azulito, sino que estamos mirando las regiones celestiales, donde habitan las moradas de Dios. La Biblia le llama al apóstol Pablo el tercer cielo. El primer cielo es el que vemos, el segundo cielo es el espacio donde van los astronautas, la luna y el alunizaje y todos los satélites. El segundo cielo. Esos dos se mueven en la esfera natural, terrenal. Pero el tercer cielo del que habla la Biblia, el tercer cielo se refiere a ese lugar donde está la morada de Dios, donde está la Jerusalén celestial, que pronto será establecida en medio de nosotros. Entonces, allí en ese cielo del que yo te hablo, en el tercer cielo, te voy a leer qué sucede en el tercer cielo, qué sucede allá con relación a Jesús. ¿Será que en el tercer cielo le dicen a Jesús ángel o le dicen a Jesús Señor? Voy a leer del versículo, espérate te digo, del 11 al 13, Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 al versículo 13, dice la palabra que el apóstol Juan estaba recibiendo una visión acerca de lo que hay en las moradas celestiales. Dios le revela a Juan lo que hay en ese momento en las regiones celestiales, lo que estaba sucediendo. Y mira el relato que sigue. Luego oí las voces de millones y millones de ángeles que estaban alrededor del trono, de las criaturas y de los ancianos. Ellos decían con voz fuerte, el Cordero que fue sacrificado. ¿De quién están hablando? Están hablando de Jesucristo, que fue llamado el Cordero de Dios. Acuérdate que cuando Juan el Bautista vio venir a Jesús, la primera vez que Jesús se manifestó a los judíos, Juan el Bautista le dijo a sus discípulos, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista lo llamó a él por primera vez el Cordero de Dios. De la Biblia, siempre que habla del Cordero de Dios, está hablando de aquel que envió el Padre, Dios Padre envió a su Hijo en sacrificio, como si fuera un cordero, para morir en propiciación por nuestros pecados y hacer una expiación verdadera y definitiva. No como lo que estaban haciendo en el Antiguo Testamento, que se sacrificaban animales, pero la sangre de esos animales no limpiaba nuestras conciencias, ni nos daba salvación, ni nos justificaba de pecado. En cambio, el cordero que Dios mismo mandó del cielo, su propio Hijo, al ser sacrificado, hizo expiación, y esa sangre, que es mejor que la de todos los animales, como dice el libro de Hebreos capítulo 9, esa sangre superior a la sangre que sacrificaban en el Antiguo Testamento, esa sangre fue precisamente la que permitió que tú y yo pudiésemos tener entrada libre al reino de Dios. Esa era la sangre, que sí nos justificaba de verdad. Entonces cuando la Biblia dice el Cordero de Dios, está hablando de Jesucristo, que puso su vida en expiación, en propiciación por nuestros pecados, para que tú y yo pudiésemos ser liberados de la carga que merecíamos pagar, de la deuda que merecíamos pagar. Entonces mira lo que dice acá. Luego oí las voces de millones y millones de ángeles que estaban alrededor del trono, las criaturas y de los ancianos. Ellos decían con voz fuerte, estaban cantando en el cielo. Y entonces mira lo que estaban cantando. El Cordero que fue sacrificado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y alabanza. Entonces escuché a todos los seres en el cielo, en la tierra, debajo de ella y en el mar. Está hablando de todo el universo. Dice seres, cuando está hablando de seres, está hablando hasta de los peces, las ballenas, los caballitos de mar. Mira, toda la creación adora a Dios. Toda la creación tiene ese conocimiento de quién los creó y adoran a Dios. Y mira lo que dice.
Toda la alabanza, el honor, la gloria y el poder sean por siempre para el que está sentado en el trono. Habla del Padre, de Dios Padre. El que está sentado en el trono y para el Cordero. Hay otros pasajes de la Escritura que dice, al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios sean la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. No habla de ningún ángel. Está hablando del Cordero. El Cordero de Dios es diferente de un ángel. Otra prueba en la palabra que nos da la claridad de que Jesús no es un ángel, ni que Jesús es el arcángel Miguel, ni ningún otro ángel. Jesús es el Hijo de Dios. Sigo leyendo. Hebreos capítulo 1, del 4 al 6. Hay personas que han sido muy interesadas y que han sido como muy seguidoras de una doctrina llamada la angelología, donde le dan ese carácter de poder y autoridad a los ángeles sobre su vida, que los ángeles rigen su destino, que según el día que nació, entonces el ángel suyo es este, Eso no es de la Biblia, eso no es de Dios, mejor dicho, eso no es bíblico, eso no es de Dios, eso no hace parte de la verdad, eso hace parte de la mentira. Como una estrategia de Satanás para desviar la adoración que solamente merece el Señor, para dársela a otro ser. Entonces, te voy a leer Hebreos 1 del 4 al 6, dice este pasaje, Hebreos capítulo 1 del 4 al 6. Dios está hablando de Jesucristo, ¿no? Dice, Dios lo ha hecho tanto más importante que los ángeles. Escucha esto, Dios lo ha hecho, ¿a quién? A Jesucristo, más importante que los ángeles. Cuanto que su título es más importante que el de los ángeles. Entonces, ¿qué está diciendo? Que Jesucristo en su persona, en su posición, en su carácter, en su naturaleza es superior, muy superior a los ángeles. Entonces Jesucristo no es un ángel. Sigo leyendo. Dios nunca le dijo a ninguno de los ángeles, tú eres mi hijo, con H mayúscula, o sea, hijo de Dios. Hoy me he convertido en tu padre. Dice, Dios mismo dice, no, yo a ninguno de los ángeles le he dicho que es mi hijo. Dios mismo está diciendo, a ninguno de los ángeles yo le dije que es mi hijo. Sigo leyendo. Tampoco dijo de ningún ángel, yo seré su padre y él será mi hijo. Además, al presentar Dios a su hijo mayor, está hablando hijo con H mayúscula, además de presentar Dios a su hijo mayor al mundo, dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. Usted mire la orden, póngale cuidado. No solamente que Dios deja constancia, eso depende ya de cada uno. Pónganme atención, por favor. No solamente Dios dice, Dios deja constancia, como cuando un notario, ¿te has visto? Cuando un notario escribe un documento oficial y deja constancia de algo, ¿cierto? Entonces el notario hace constar que Pepito es hijo de don Roberto. Entonces, cuando hay registro civil, ¿verdad? ¿Tú has visto los registros civiles? Que hace constar, el notario firma y deja constancia de un hecho que es real, que es una realidad. Entonces Dios hace constancia. Aquí en Hebreos capítulo 1 dice, hago constar primero que mi Hijo Jesucristo es superior a los ángeles, en autoridad y en todo. Y segundo, que yo no le he dicho nunca a ninguno de los ángeles que es mi hijo, ni se lo va a decir. Entonces, ahí tenemos la comprobación de que Jesús no es un ángel, sino el Hijo de Dios. Pero te voy a seguir leyendo otro pasaje. Con esta afirmación sabemos que Jesús no es un ángel, ni fue un ángel. Porque ningún ángel tú ves en la Biblia, y tú no vas a encontrar en ningún pasaje de la Biblia que un ángel hizo expiación por tus pecados, ¿cierto que no? Ningún ángel. Que la Biblia dijo que el arcángel Miguel se ofreció en sacrificio, propiciación por nuestros pecados, ya en el trono de Dios, en el santuario eterno, él se presentó y su sangre derramada. Nunca vas a encontrar en la Biblia.
Ningún ángel es intercesor, intermediario para nuestra relación con Dios. Ningún ángel tiene la potestad para ser mediador entre Dios y los hombres. Dice en Timoteo, ya te voy a decir, la palabra de Dios dice que hay un solo mediador, hay un solo Dios y un solo mediador. Aquí está, 1 Timoteo 2:5, existe un solo Dios y existe uno solo que logró la paz entre Dios y los seres humanos, el hombre Jesucristo. Hablando de Jesucristo, no está hablando de un ángel. Entonces ningún ángel se ofreció en sacrificio. ¿Por qué no se pudo ofrecer y por qué nunca se podrá ofrecer un ángel en sacrificio? Te voy a explicar por qué. Porque el sacrificio y la expiación, por las leyes establecidas por Dios, el sacrificio y la expiación exigía derramamiento de sangre. ¿Y un ángel cómo va a derramar sangre si no tiene cuerpo? Es un ser espiritual. En cambio dice la Biblia en Hebreos, en el libro de Hebreos, el capítulo 7, 8 y 9, da una explicación muy clara de que Jesucristo, Dios le dio a su Hijo, le dio ¿qué? Un cuerpo. Entonces cuando Dios, por eso tuvo que nacer del vientre de una mujer, concebido por el Espíritu Santo, pero allí en el vientre de la mujer fue donde fue que Dios le dio un cuerpo a Jesús. Porque Él es Dios, Él era Dios, estaba con Dios. Y Dios es un ser, Dios es espíritu, dice la palabra. Entonces, no, los ángeles no tienen cuerpo, no pueden hacer expiación por nuestros pecados. Y ninguno de los ángeles fue llamado Señor. ¿Por qué ninguno de los ángeles fue llamado Señor? Porque solo hay un Señor, se llama Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 22, para aquellos que de pronto no sabían esto y les gustaba adorar a los ángeles, le rezaban a los ángeles, les prendían velas, les tenían altares y sus estampitas o sus imágenes, sus ídolos, quiero explicarte algo, y es que Dios, el creador de los cielos y la tierra, a ningún ángel le llamó Señor. Pues como a ningún ángel le llamó Señor, cuando yo tengo un problema en una empresa, en algún tipo de cosa, yo en vez de hablar con un empleado, yo prefiero buscar al jefe. Y si es el gerente, mucho mejor, dependiendo de la gravedad del asunto. Entonces, si nosotros tenemos un Señor, ¿para qué vamos a acudir a un simple siervo, a un simple mensajero? Entonces, Juan estaba hablando con un ángel en Apocalipsis capítulo 22, y mira lo que dice. Yo soy Juan, el que vio y oyó todas estas cosas. Cuando las vi, te estoy hablando Apocalipsis 22 del 8 en adelante. Cuando las vi y las escuché, me arrodillé para adorar al ángel que me las había mostrado. Pero él, o sea el ángel, pero él me dijo, no hagas eso. Yo solo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos los profetas y todos los que toman en cuenta lo que Dios dice en este libro. Adora a Dios. El mismo ángel le dice, no me adore, adore a Dios, porque solo Dios es digno de la gloria y la adoración. Entonces, como no hay ningún ángel que haya sido establecido por Dios como Señor, los ángeles no se adoran. También hay otro aspecto de la palabra de Dios donde tú puedes tener la certeza y puedes demostrarle al que te lo diga, al que te diga lo contrario, que vea que le tengo la novena del ángel yo no sé qué, porque para eso sí para todo hay gente, como dicen por ahí. Entonces, que el ángel Azael, que el ángel Asiel, todo termina en él, ¿no? Porque él es una palabra de raíz hebrea que significa Dios. Entonces es como tú adorando a un ser espiritual y dándole ese carácter de Dios para aclamarle a él, y eso es diabólico, eso es pagano, eso es idolatría, eso no es bíblico. Dice la palabra del Señor en Filipenses, capítulo 2, mira lo que dice del 9 al 11, dice, por eso Dios le dio el más alto honor y el nombre que está
sobre todos los nombres, para que se arrodillen ante Jesús todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quiénes se arrodillan? Los que están en el cielo. Pues como nos enseñaron desde la tradición, en el cielo los ángeles, los seres espirituales, lo que dice Apocalipsis, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los millones de legiones de serafines, querubines, todos los seres espirituales, dice que ellos, los ángeles, ¿qué hacen? Se postran. Los ángeles, ¿tú sabías que los ángeles se postran ante Jesucristo? Por eso nosotros no nos postramos delante de los ángeles. ¿Cómo vamos a postrarnos delante de un consiervo, delante de alguien que simplemente es un mensajero de Dios? ¿Te ves? ¿Sí ves? ¿Sí me entiendes lo que estoy explicando? Los ángeles se postran ante Jesucristo. Cielos, la tierra, hasta los animales se postran. Hay animales que cuando tiembla la tierra, el terremoto, ¿qué hacen los animales? Se arrodillan, se postran. ¿Sabes por qué? Ellos tienen un sentido de que cuando la tierra tiembla, que cuando hay desastres naturales, los animales tienen un sentido. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos, por la rebeldía, por el pecado, por la dureza de corazón y la terquedad, no percibimos, pero los animales son más reverentes a la presencia de Dios que tú y yo. Los animales se postran cuando tiembla la tierra, ellos se postran, porque ellos saben quién la está moviendo. Ellos saben por causa de qué la tierra tiembla. Como dice en el Salmo 114, la tierra tiembla ante la presencia del Señor Dios Todopoderoso. Y los animales saben y ahí mismo se postran. Es una belleza ver esos animales. Claro que nadie los ve porque en medio de un terremoto tú no estás corriendo, ¿cierto? Pero bueno, cuando dice que se arrodillen ante Jesús, los que están en el cielo, te habla los seres espirituales, los que están en la tierra, los animales, los seres humanos. Por eso tú y yo no nos debemos postrar delante de una estatua. Te lo vuelvo a decir. Tú y yo no nos debemos postrar delante de una estatua. Independiente de lo que signifique esa estatua y lo que te hayan dicho, hay un principio bíblico determinante que no vamos a discutir porque no es discutible, no es que yo lo pongo aquí para que hagamos un foro o para que hagamos un debate, no. Eso no es debatible, eso no es de discusión. Eso lo dijo Dios. Y lo que Dios dice usted y yo no lo podemos discutir, ¿verdad? Los seres humanos, delante del único que se doblan las rodillas, delante del único que se postran, es delante de Dios. No nos postramos delante de otros seres humanos. No nos postramos delante de animales, como hacen en la India o en otras culturas que adoran los animales. Desde se arrodillan. Eso no es de Dios. Eso no es bíblico. Eso no hace parte de la verdad de Dios. Los seres humanos se postran delante de estatuas. Eso tampoco es correcto. Delante del único en que tú doblas tus rodillas es delante de Jesucristo. No la estatua que digan que es de Jesús. En estos días me estaban preguntando, entonces esa imagen, esa pintura de un hombre así crespito, pelilarguito, de unos ojitos, todo bonito, él como recién salido de peluquería. Entonces la imagen de un cuadro dicen que es Jesús. Mira, te digo algo, en la Biblia en ninguna parte dicen la apariencia física de Jesús, porque Dios se aseguró de que nadie se atreviera a hacer una imagen de Jesús por la idolatría. Podría haber sido Jesús un hombre negrito, chusquito, bembón, bien raro, y no lo dice la Biblia. O puede ser blanco, de ojos azules, así bien blanquito, pecosito, pelirrojo, yo qué sé. La Biblia no dice el aspecto físico de Jesús. ¿Por qué no lo dice? Porque qué tal que lo hubiera dicho, o sea, sin decirlo, están haciendo imágenes de Jesús. ¿Qué tal que lo hubieran dicho? Sí, peor todavía. Y ahí sí hubiese una posibilidad mayor de engañar, porque el mismo diablo podría mostrar en la Biblia, veas que dice aquí que sus cabellos rubios, o los chusquitos negros. Entonces, la palabra del Señor no habla sobre el aspecto de Jesús. Es cuando yo te digo
que tú solamente doblas tus rodillas ante Jesucristo el Señor, no es delante de una imagen, de un cuadro, de lo que sea. En este momento, Jesucristo está en medio de nosotros. Y si tú te quieres dirigir a Él, solo basta con cerrar tus ojos y arrodillarte ante Él, sin necesidad de tener imágenes, sin necesidad de nada. Solo con tu fe, sabiendo que estás delante de Él. En tu casa lo puedes hacer. No necesitas de ninguna imagen. Ahora dice, cielo, la tierra, y también dice, y todos los que están debajo de la tierra. ¿A qué se refiere con debajo de la tierra? Se está refiriendo al inframundo, se refiere al Seol, al lugar de los muertos. También a las regiones espirituales por donde se mueven los demonios. El mismo Satanás, te digo, el mismo Satanás y sus ángeles, los demonios, esos ángeles que se rebelaron, la tercera parte de los ángeles, que fue la que se rebeló con Satanás en el cielo, esos son los ángeles que están buscando adoración. Ellos fueron los que sacaron todo ese cuento de la angelología y engañaron la mente del hombre. Aún los ángeles caídos, los demonios, Satanás, dice la palabra, que se postran. Cuando Jesús, en los evangelios tú lees que Jesús entraba a un lugar, dice la palabra, que una persona estaba poseída de demonios. Inmediatamente esa persona se postraba y los demonios decían, ¿qué quieres con nosotros, hijo de Dios? Has venido para atormentarnos. ¡Ah! Y eran los demonios que se postraban ante Jesús. Los demonios se postran. Satanás se tiene que postrar ante Jesucristo. Y dice también la palabra, en el versículo 11 de Filipenses 2, y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor. En la versión Reina Valera dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. En el Salmo 150 dice la palabra, todo lo que respira, alaba al Señor. Un gato respira, un perro respira, todo lo que respire, alaba al Señor. Mire, es algo de la misma esencia de la creación que Dios hizo con el poder de su palabra. Es innegable ver el universo cómo adora a Jesucristo, el Hijo de Dios. Es innegable ver cómo las criaturas alaban a Jesucristo como el Hijo de Dios. Entonces, entendiendo tú eso, que el centro de la adoración del universo es Jesucristo, que es el único digno de adoración, porque fue el único cordero inmolado, porque es la única sangre de expiación que el Padre acepta para recibirnos en su reino, porque fue el único digno de ser el portador de este plan de salvación tan maravilloso sobre nuestras vidas. Si sabemos todo esto, tenemos la total certeza de que Jesús no es el arcángel Miguel, como dicen algunas religiones, ¿cierto? Que Jesús no es un ángel. Jesús es Dios, el Hijo de Dios, y es Dios. Para terminar, voy a leer Hebreos capítulo 1, versículos del 11 al 13. Dice la palabra de Dios, del 11 al 13 dice, todo esto, vale, desde antes, desde el 10. También dice, al principio tú, Señor, hiciste la tierra y tus manos hicieron el cielo. Versículo 11, todo esto desaparecerá, pero tú permanecerás. Lo doblarás como se dobla un abrigo y lo abrirás como cambiarse de ropa. Está hablando de la creación. Mire, el libro de Isaías, por ejemplo, el capítulo 34 de Isaías también dice, el fin del mundo, ¿cómo será? Dios va a coger el firmamento. Tú y yo vamos a ver el sol, la luna, las estrellas, las constelaciones, que la Osa Mayor, que las Pléyades, todo lo que vemos del universo. Dice que Dios lo va a recoger como un pergamino. Así como alguien que extendió un tapete y luego lo va a lavar, entonces vamos a enroscarlo para llevarlo a lavar. Así va a ser el Señor con la creación. Y entonces dice acá, en el versículo 13, Dios nunca le dijo a ningún ángel, escuchen esto, Dios nunca le dijo a ningún ángel, nunca se lo dijo. Y cuando dice la Biblia nunca, es porque nunca es nunca. Y como Dios es eterno y se mueve en la eternidad, ni lo dijo, ni lo está diciendo, ni lo va a decir.
Dios nunca le dijo a ningún ángel, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tu poder. Dios nunca le dijo a ningún ángel, Dios en su trono, imagínenselo, Dios en su trono, la diestra del trono de un rey es el lugar de mayor privilegio. Es la mano derecha, es como después de él, el que se sienta en la diestra. Dice la palabra que Jesús, después de que hizo expiación por nuestros pecados, resucitó al tercer día y luego subió al cielo. Y dice la palabra que está sentado a la diestra de Dios, en su trono. Y también dice aquí la palabra, yo no le dije a ningún ángel, siéntate a mi diestra. Eso quiere decir de que el que está sentado a la diestra definitivamente no es un ángel. ¿Sí o no? El que está sentado a la diestra de Dios no es un ángel. Es nada más y nada menos que su Hijo. Creo que los testigos de Jehová son dados a decirle a la gente que Jesús es un ángel, que es el arcángel Miguel. Y del arcángel Miguel en la Biblia se hablan muchas cosas. El arcángel Miguel es el ángel protector sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo de Dios. Un ángel guerrero que fue el que sacó bombeado al diablo del cielo cuando se rebeló con la tercera parte de los ángeles. Dice la palabra del Señor en el libro de Judas, en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Dice que el arcángel Miguel luchó con sus ángeles y que Satanás fue expulsado del cielo con la tercera parte de los ángeles. Una cosa es que un ángel haga un oficio. Una cosa es que un ángel sea mensajero de Dios y ejerza una función o haga una labor específica. Pero es muy diferente a que tú digas que un ángel es Dios y te relaciones con los ángeles como si fueran dioses. Los ángeles no son dioses. Y no todos los ángeles son seres de luz. Acuérdate que los que se rebelaron, la luz que ellos emanan es una luz engañosa, que hace creer a los hombres que son divinos para ser adorados. Cuando la Biblia también habla en el Antiguo Testamento, porque lastimosamente hay ciertas religiones que son muy pegadas del Antiguo Testamento. Entonces la palabra de Dios habla una expresión, dice el ángel de Jehová. Cuando tú encuentras, sobre todo en la versión Reina Valera, que dice el ángel de Jehová tal cosa, y todo lo que hace es Dios. Cuando habla el ángel de Jehová, la expresión el ángel de Jehová, como los antiguos hebreos tenían el concepto de que como Dios es espíritu, como Dios no tiene cuerpo, entonces los hebreos veían a Dios como si fuera el ángel mayor, el ángel principal de la creación. Pero no creado, sino Dios como tal. Pero era como una manera de expresar. Entonces cuando la gente decía el ángel de Jehová, no estaba hablando de un ángel, estaba hablando de Dios mismo, pero le llamaban el ángel de Jehová como una expresión, como para decir Dios se manifestó. Entonces espero que esta enseñanza nos haya podido clarificar un poco más acerca de la naturaleza de Jesucristo. Jesucristo entonces no es un ángel, Jesucristo es el Señor y amo de la creación. ¿Saben una cosa? A mí eso me da, como un gran descanso, como un fresquito. Porque si yo amo a Jesús, si yo adoro a Jesucristo, y si yo pongo mi confianza en Jesús, como yo sé que no es un ángel, sino que es superior a los ángeles, que es el Señor, entonces yo sé que me estoy relacionando con el que tiene la potestad, con el que tiene el poder. Hay gente que le pide, hay gente que le reza y hay gente que le pide a los ángeles. Yo les digo, es una gran perdedera de tiempo, porque es una gran perdedera de tiempo, porque los ángeles solo son servidores de Dios. Y ellos, ninguno de ellos, así como estudiamos ahorita, ninguno de ellos fue puesto como Señor sobre la creación. Que si no es Señor de la creación, es como que te dijeran a ti, no, ese no es el gerente de la empresa, ese no es el gerente. Entonces como no es el gerente, no tiene poder de decisión. Entonces ahí estás tú con alguien que no tiene poder de decisión, con alguien que no tiene la autoridad suficiente para resolver tu situación. Entonces es una perdedera de tiempo.
relacionarnos con pedirle, clamarle a los ángeles. La palabra del Señor dice, adora solo a Dios, no a los ángeles, solo a Dios. Entonces quiero que hagamos una oración en este día. Hagamos una oración para darle gracias al Señor por esta palabra. Hagamos una oración.